Quiero, ante todo, agradecerles a todos la presencia en este día de hoy tan importante para nosotros los colombianos, no solo porque ustedes están asistiendo a este evento, sino también porque anoche sucedió algo muy importante que fue la, la clasificación de... Entonces, esa es la primera razón para invertir en Colombia. Tenemos un gran equipo de fútbol. Esa es una razón muy importante y desde aquí quiero nuevamente felicitar a todos los miembros de nuestra selección, al profesor Peckerman. Nos hacen sentir muy orgullosos que por segunda vez en los últimos 8 años estemos en el Mundial de Fútbol en esta ocasión en Rusia. Estoy seguro que la selección va a hacer un gran papel allá también. Eso además le ayuda muchísimo al ánimo colombiano. El ánimo, el optimismo es bueno para la economía y eso es un ingrediente adicional para el futuro de Colombia. ¿Por qué invertir en Colombia? ¿Por qué en Colombia y no otros países? Voy a tratar en los próximos minutos de darles muchas razones por qué invertir en Colombia y agradecerle y darle la bienvenida a todos los empresarios que han venido del exterior a este seminario y por supuesto los empresarios que ya están aquí, que están trabajando en Colombia, pues ustedes son los mejores testigos, validadores de lo que ahora vamos a decir, no solamente en mi caso, sino varios ministros que van a intervenir durante el día de hoy. Por un lado, un inversionista quiere una economía fuerte, una economía sólida, una economía con futuro. El crecimiento de nuestra economía en los últimos años ha sido un crecimiento muy por encima del promedio latinoamericano y muy por encima del promedio mundial. Ustedes ven en el, si me pueden devolver el acumulado, la línea verde, el acumulado colombiano, pues está por encima del mundial y el amarillo es el latinoamericano que está muy por debajo del mundial. Nosotros hemos venido creciendo sistemáticamente por encima de estas dos líneas que son el mundo y América Latina. En este momento estamos creciendo menos, mucho menos de lo que quisiéramos, por razones que todos ustedes conocen, el ajuste que nos ha tocado hacer por la baja del precio del petróleo, la situación regional, diversas razones de tipo internacional e internas. El Fondo Monetario ayer dio una nueva cifra, 1.7 para este año, 2.8 para el año entrante, pero lo importante es que ya pasamos la tormenta, la pasamos en una forma responsable, en una forma adecuada, así lo dicen todas las entidades internacionales, las agencias de crédito y las entidades multilaterales, y la senda hacia el futuro va a ser hacia arriba, es decir, vamos a crecer cada vez más en los próximos años. Tenemos una economía donde la inversión, ustedes, son muy importantes. La inversión la hemos querido atraer y hemos querido crecer. Cuando abrimos la economía, a mí me tocó como ministro de Comercio Exterior el año 91, teníamos una tasa de inversión cercana al 17%. Me acuerdo que decíamos, ¿cuándo será el día que tengamos tasas de inversión parecidas a los entonces muy famosos tigres asiáticos, que eran por encima del 25%? Pues bien, hoy tenemos una tasa de inversión por encima del 25%, 27,5%, y con un potencial de seguir aumentando ese porcentaje. Y hoy tenemos la tasa de inversión más alta de América Latina. Ustedes, mejor que nadie, saben lo importante que es esa cifra. Cuando uno tiene inversión, eso quiere decir que el crecimiento futuro se va a producir. Ustedes ven la comparación con los demás países de economías medianas y grandes en América Latina, muy por encima del resto de los países.
ahí hemos también querido desarrollar confianza en la economía y eso atrae inversión extranjera directa. Para nosotros, ustedes son una pieza fundamental de nuestra política económica. La inversión extranjera directa la necesitamos, es parte de nuestra visión de futuro, son nuestros socios y por eso hemos querido hacer todo lo posible y seguiremos haciendo todo lo posible por atraer inversión. Cuando terminó el gobierno de la apertura económica, cuando yo salí del primer ministerio, teníamos menos de 1.500 millones de dólares de inversión. Cuando llegué al gobierno como presidente, teníamos cerca de 6.500 millones, 6.400. El año pasado superamos los 13.500 millones de dólares y esperamos seguir creciendo. Y eso es algo que para nosotros es muy importante. Y fíjense cómo hemos logrado mantener esa inversión extranjera directa en un entorno muy difícil, un entorno regional muy difícil. El año pasado las cifras de inversión extranjera directa, Colombia aumentó 15.9%, América Latina bajó 7.8%, es decir, se disminuyó la inversión extranjera directa y la mayoría de los países disminuyeron esa inversión extranjera directa respecto al año anterior, o sea, 2015. Nosotros mantuvimos el crecimiento. Somos el segundo país en la lista de Doing Business del Banco Mundial, es decir, de hacer fácil los negocios. Eso también hemos mantenido una política de tratar de ubicar dónde están los cuellos de botella, cuáles son los irritantes de los inversionistas para irlos solucionando, para irlos corrigiendo. Inclusive la ministra ahora tiene una nueva campaña de quitar trámites, quitar procedimientos que son engorrosos, que son difíciles, que son demorados, para hacer cada vez más fácil la inversión. Otra cosa importante para cualquier inversionista. Recuerdo muy bien cuando vino aquí el profesor Porter, a comienzos de los 90, cuando estábamos abriendo la economía, porque éramos una economía muy cerrada. Y nos dijo, la competitividad es muy importante, el acceso a los mercados internacionales es muy importante. Y ahí trazamos una hoja de ruta desde ese entonces para mejorar el acceso de Colombia, de los productos colombianos a los mercados internacionales. En ese momento negociamos los primeros 2 acuerdos, en el año 91, 2 acuerdos de libre comercio con Venezuela y con Ecuador. Y a partir de ese momento hemos venido siguiendo esa hoja de ruta en unos gobiernos con más rapidez que otros. Cuando llegamos al gobierno ya habían 8 acuerdos que más o menos daban acceso privilegiado a cerca de 500 millones de consumidores. Nos propusimos acelerar ese acceso, incrementarlo, y hoy tenemos un acceso privilegiado a más de 1.500 millones de consumidores y tenemos acuerdos comerciales con 65 países y vamos a seguir haciéndolos en la medida en que podamos ir negociando unos acuerdos comerciales apropiados. También hicimos en los últimos años algo muy importante que está cogiendo cada vez más relevancia. Iniciamos el proceso de integración con las otras 3 economías más dinámicas, más exitosas de la región, con México, con Chile y con Perú, lo que hemos denominado la Alianza del Pacífico. Ese ha sido un proceso de integración guiado fundamentalmente por el sector privado. Así lo constituimos cuando nos reunimos con el presidente Piñera, con el presidente Calderón, con el presidente Alan García, en ese momento el presidente de Perú. Dijimos, este es un proceso de integración que va a ser diferente a todos los procesos que se han venido realizando en América Latina, algo no burocrático, práctico,
orientado a facilitarle la vida a los empresarios. Y por eso constituimos un comité de empresarios, una instancia empresarial en la alianza que nos alimenta sobre qué es lo que debemos hacer los presidentes para facilitar la integración y facilitar las relaciones de estos 4 países con el resto del mundo, especialmente con el Asia-Pacífico, que es la región del mundo que está creciendo a una tasa más alta. Ese proceso de integración ha sido muy exitoso, tal vez ha sido el más exitoso que ha tenido América Latina en toda su historia, y ya nos estamos comenzando a abrir al resto del mundo. En la reunión pasada, en este momento está presidiendo la Alianza Colombia, iniciamos un proceso de negociación de acuerdo de libre comercio con 4 países muy importantes: Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá. Esos 4 países no fueron escogidos pues al azar, fueron escogidos estratégicamente, que nos convengan a los 4 países de la alianza y que haya una complementación económica. Otra razón importante, creo muy importante, que ustedes deben tener en cuenta de por qué invertir en Colombia. Este crecimiento económico, nuestra política económica, siempre ha tenido el factor social como una prioridad. Entendemos muy bien que para que la economía funcione bien en el largo plazo, la parte social debe estar atendida. Los países con unas brechas demasiado grandes como las que tenía Colombia y todavía tiene infortunadamente entre ricos y pobres y entre regiones ricas y pobres, frenan el desarrollo. Eso es algo que todos los economistas, todos los profesores dicen permanentemente, y por eso la parte social es muy importante. Y nos dedicamos también a ser innovadores en eso de la política social. Yo tuve un profesor en la universidad que fue premio Nobel, Amartya Sen, que tenía un enfoque diferente al enfoque tradicional sobre cómo medir y combatir la pobreza. Me fui para allá, para su centro de desarrollo humano en la Universidad de Oxford. Le dije que por qué no hacíamos un plan piloto con su tesis, con su esquema. Hace unos 7 años lo iniciamos aquí en Colombia, medir la pobreza por lo que llaman el índice multidimensional, es decir, qué es lo que las familias necesitan realmente para salir de la pobreza, para enfocar la acción del Estado en esas necesidades. Pues iniciamos ese plan piloto y ha sido exitosísimo, porque nos ha permitido bajar la pobreza en estos años del 30% al menos del 18 al 17.8%. Eso en un periodo relativamente corto, más de 5.100.000 personas han salido de la pobreza multidimensional, es un logro muy importante. Pero seguimos midiendo la pobreza como la medíamos tradicionalmente, la pobreza monetaria. Ahí también hemos venido haciendo, ¿por qué no? El otro cuadro. No, el de atrás, eso. La pobreza monetaria bajó de 40 a 28 y la pobreza extrema, que es lo que más nos interesa porque esos son los que más lo necesitan, lo hemos reducido a cerca de la mitad. Eso nos ha permitido comenzar a reducir las desigualdades. Eso es muy importante. Nosotros íbamos creciendo en los últimos años, pero crecían las desigualdades, reversamos esa tendencia, el famoso ese coeficiente Gini finalmente comenzó a bajar, y hicimos algo muy importante, la desigualdades entre las regiones, una reforma constitucional sobre cómo se reparten las regalías, ha tenido una incidencia muy positiva en disminuir la brecha entre las regiones menos pobres, más pobres. Eso ha bajado sustancialmente la desigualdad en ese frente regional. La otra parte que nos ha ayudado mucho a bajar la pobreza y que es
el indicador que todo gobierno quiere tener como positivo es el empleo. Y ahí también hemos hecho una política deliberada para poder generar empleo y empleo ojalá formal. Y hemos sido relativamente exitosos. Hemos bajado la tasa de desempleo, que era muy alta y sigue siendo muy alta a mi manera de ver, pero prometimos bajarla a un dígito, eso lo logramos hace 3, 4 años. Hemos creado más de 3.200.000 empleos en lo que va corrido del gobierno, y lo más importante es que de 85 meses que llevamos de gobierno, en 79 hemos generado empleo, y la mayoría un empleo formal. El empleo formal es muy importante. Por primera vez tenemos ya más empleo formal que informal. Todavía el 49% de informalidad es muy alto. Ese es uno de los problemas que tenemos que afrontar hacia el futuro, ir reduciendo muchísimo más la informalidad, pero la tendencia va en buena dirección. En materia de competitividad, en materia de productividad, esas dos son las palabras mágicas que están en la mente de todo el mundo. ¿Cómo hacemos para que esta economía sea más competitiva? ¿Cómo hacemos para aumentar la productividad? Una de las falencias de América Latina en general es que tenemos una productividad muy baja. Entonces, el componente de crecimiento económico que se explica por la productividad es muy bajo frente, por ejemplo, a los países del Asia. Por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo, y hay un potencial enorme para crecer más si logramos mejorar la productividad. Y por supuesto, la competitividad ya es una cuestión más de comparaciones entre países, qué país es más competitivo que otro. Y ahí hay dos factores que son los más importantes, que han sido los más importantes en esta carrera por ser más competitivos, en esta competencia por atraer inversión. ¿Y qué es la mejor inversión en el largo plazo? Educación e infraestructura. Entonces pusimos como prioridad la educación. Esa ha sido la prioridad del gobierno. Desde hace 4 años tenemos el presupuesto de educación el más alto de todo el presupuesto, y la diferencia con los demás sectores, sector de defensa, sector de seguridad, los demás sectores, viene creciendo. E hicimos toda una política para mejorar la educación en el país. Para comenzar, tomamos una decisión muy importante que tiene un efecto para mejorar la educación y para mejorar la igualdad: la primera infancia. Aquí vino otro profesor, premio Nobel, el profesor Heckman de la Universidad de Chicago, al comienzo del gobierno, a explicarnos cómo la inversión en primera infancia es la inversión más rentable desde el punto de vista social para cualquier sociedad. Si uno cuida de los niños entre el momento en que nacen y el momento en que llegan al colegio, eso es una inversión de altísima rentabilidad, porque el niño que llega al colegio desnutrido, maltratado, es un niño que queda rezagado de por vida. Entonces montamos un programa que se llama De Cero a Siempre para atender la primera infancia, y que el ciclo educativo, que debe ser, como decía nuestro Nobel García Márquez, desde la cuna hasta la tumba, comenzará efectivamente en la cuna. Entonces, la primera infancia se volvió una política muy importante. Decretamos la gratuidad para todos los niños y niñas de Colombia en las escuelas públicas del grado 0 al grado 11, para que ninguna mamá y ningún papá tuviera la excusa de que por falta de recursos no enviara a sus niños al colegio. E hicimos un gran esfuerzo para mejorar otro cuello de botella que teníamos y que tenemos todavía, y es el acceso de los bachilleres a la educación superior. Recibimos ese porcentaje de muchachos y muchachas que acceden a la educación superior, el 35%, 36%,
ya lo llevamos por encima del 50, 51,5%, esperamos entregar al gobierno con el 57%. Eso es un aumento muy considerable, un esfuerzo que hemos hecho con diferentes programas, con diferentes recursos a las universidades, y al mismo tiempo, pues tener acceso a la educación es una condición necesaria, pero no es suficiente. Lo más importante es tener una buena educación, la calidad de la educación. Y ahí también nos hemos concentrado en programas innovadores. Entonces, por ejemplo, nos copiamos de un programa que había en la Universidad de Liverpool de profesores que enseñaban a otros profesores a cómo enseñar mejor, y esos otros profesores se iban en las clases, en el sitio de las clases, a decirle a la profesora o al profesor, mire, las matemáticas, ¿por qué no la mejora diciendo esto, diciendo aquello? Una especie de entrenamiento práctico en los sitios, eso lo introdujimos aquí, ha tenido muchísimo éxito. Hemos hecho un gran esfuerzo con los propios docentes, en fin, hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar la calidad y eso comenzó a rendir frutos. Nosotros estábamos estancados entre los países que se miden por las pruebas PISA, que son las pruebas de la OECD, estábamos de último. A raíz de los esfuerzos que hemos hecho, ya superamos a países como Costa Rica, como Brasil, como México, y solamente nos van ganando, estamos muy cerquita de Costa Rica y Uruguay, y el país campeón en América Latina es Chile. Nos acercamos mucho a Chile y tenemos un sueño, que ojalá podamos hacerlo realidad, ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025. Si seguimos con esta tendencia, lo vamos a lograr. Y ese es un esfuerzo que tenemos que seguir para poder tener una de las bases más importantes para el futuro del país, que es un buen sistema de educación, una educación de calidad. Entonces, ahí estamos haciendo un esfuerzo también en darle la oportunidad de jornada única a los niños colombianos, sobre todo las escuelas públicas. América Latina en los años 70, 80, para dar más acceso a la educación, decidieron hacer jornadas, 2 o 3 jornadas por colegio, porque como no existía la infraestructura, entonces, pues decir, para que los niños puedan ir al colegio, que vayan 5 horas en una jornada, que otros niños vayan otras 5, y eso era aparentemente una política temporal, pues la mayoría de los países latinoamericanos se quedaron ahí, incluyendo Colombia. Y por eso, para corregir ese cuello de botella, también estamos haciendo un esfuerzo enorme, que es el de construir 30.000 aulas en los próximos año y medio, ya las estamos construyendo, ya llevamos más de 12.000, 13.000, para que la jornada única, en lugar de que los niños vayan 5 o 6 horas al colegio, puedan ir 9 o 10, como sucede en Corea, y eso tiene un efecto muy importante en la calidad de la educación, además del efecto económico que eso tiene. El otro pilar para la competitividad, donde estábamos muy rezagados, era el de la infraestructura. Yo fui ministro de Hacienda. Yo sé que cuando uno tiene dificultades fiscales y tiene que recortar presupuestos, lo más fácil, lo menos costoso políticamente es recortar los presupuestos de infraestructura. Y eso es lo que los ministros de Hacienda venían haciendo hace muchísimos años, porque hace muchísimos años estábamos en problemas fiscales. Entonces, ¿eso qué significó? Que fuimos acumulando un retraso en materia de infraestructura. Y las vías en Colombia frente a otros países con nuestro mismo nivel de desarrollo estaban muy rezagadas. Pues nos propusimos corregir esa situación. Y yo les decía en la campaña hace ya cerca de 7 años y medio, les decía a los colombianos, es que ¿por qué no podemos nosotros tener las mismas autopistas, los mismos túneles, los mismos viaductos que tiene Suiza o que tiene Alemania? ¿Es que acaso los ingenieros colombianos no son buenos? ¿Es que acaso la mano de obra colombiana no es buena? Entonces nos embarcamos en un programa de infraestructura
muy ambicioso. Creamos una nueva institucionalidad para darle seriedad a todo el programa y eso ha venido funcionando muy adecuadamente. Tenemos en este momento 32 concesiones que llamamos de cuarta generación en marcha, con participación importante y cada vez necesitamos más de inversiones extranjeras. Cuando llegamos al gobierno había cerca de 1.200 kilómetros de dobles calzadas, hoy ya hay cerca de 2.500 y vamos a seguir aumentando eso y estamos haciendo una verdadera revolución en materia de la conectividad. Por ejemplo, cuando comenzamos a abrir la economía, recuerdo que un sueño era conectar con buenas autopistas, con buenas comunicaciones, con buenas carreteras a Ecuador con Venezuela. Ya, eso ya está. Y conectar el occidente del país con el oriente, eso también está en marcha. Entonces, si ustedes, alguno de los ministros les va a mostrar posiblemente el antes y el después, es muy importante. Y ahora estamos en un programa muy agresivo y muy ambicioso de conectar esas grandes carreteras con las llamadas vías terciarias, las pequeñas carreteras que van a los diferentes sitios para que los campesinos y el acceso a esa que las venas puedan conectarse con las arterias y el sistema pueda ser más eficiente. Eso en cuanto a carreteras, pero por supuesto los otros dos componentes, puertos. Colombia tiene 2 mares, tenemos ese gran privilegio de nuestra localización geográfica, que es otra ventaja para invertir en Colombia. Estamos exactamente en el centro de las Américas, exactamente en el centro, con mares en el Caribe y en el Pacífico. Entonces, para que esa inversión pueda ser rentable, pueda ser productiva, pues necesitamos que también poder exportar en forma eficiente. Nos dedicamos a hacer inversiones en los puertos, a facilitar las inversiones en los puertos, y hoy podemos decir, con las mediciones de la eficiencia de puertos que tenemos, el puerto más eficiente de todo el Caribe, que es el puerto en Cartagena, y el puerto más eficiente del Pacífico latinoamericano, que es nuestro puerto en Buenaventura. Tenemos todavía mucho espacio para mejorar, las inversiones en los puertos están llegando en forma importante y ahí ese es un tema que tiene un gran futuro y donde nosotros estamos tratando de hacer todo lo que sea necesario. Y por supuesto, Colombia es un país donde el transporte aéreo ha sido muy importante. Avianca es la empresa más antigua de América Latina, por nuestras montañas, por 1000 razones. Por eso el transporte aéreo también es tan importante. Los extranjeros que hoy nos acompañan llegaron al aeropuerto El Dorado. El aeropuerto El Dorado hoy es el aeropuerto número 1 en carga de América Latina, el aeropuerto número 3 en pasajeros, después de México y de Sao Paulo. Y estamos llegando, espero que ya hayamos llegado, estamos llegando en el próximo mes, a tener la misma eficiencia de Heathrow, en Londres, en materia de vuelos que salen y entran al mismo por minuto o por hora. Y hemos intervenido. Ese aeropuerto que ya ustedes ven que vamos a seguir inaugurando adiciones, el mes entrante vamos a inaugurar un nuevo terminal y ya estamos pensando en un nuevo aeropuerto porque ese se nos va a quedar chiquito, pequeño, en algunos años. Pero como ese aeropuerto hemos intervenido 51 aeropuertos más alrededor de Colombia, porque Colombia, el transporte aéreo es muy importante por eso de las montañas. El otro aspecto, que es cada vez más importante, ustedes lo saben mejor que nadie, es la parte de la tecnología. ¿Cómo usamos la tecnología para aumentar nuestra productividad, para volvernos más eficientes? Una tecnología que está creciendo y se está desarrollando a unas velocidades que a los gobiernos nos queda muy difícil muchas veces mantener el ritmo. Hacemos una regulación y la discutimos 6 meses y resulta que cuando las vamos a expedir ya está obsoleta. Entonces ahí hay
un desafío sobre todo de los gobiernos, de mantenerse vigentes en materia de tecnología. Hemos querido hacer eso, pero antes de eso queríamos tener una base sólida para que la tecnología pudiera prosperar y yo soy de los que creo que entre más libres se dejen, entre menos regulaciones tenga, más va a poder prosperar esa tecnología, pero necesitábamos una base. Por eso cuando llegamos al gobierno nos propusimos algo también muy ambicioso, nos dijeron que estábamos locos, que eso no se podía, que eso iba a ser imposible, que para qué prometíamos lo que no se podía. Conectar todos los municipios de Colombia, todos, son más de 1.100 municipios de Colombia con fibra óptica y banda ancha. Nos propusimos hacerlo y lo logramos. Hoy tenemos todos los municipios de Colombia conectados para tener una base sólida. El gran reto ahora es cómo utilizamos esa infraestructura, es como conectar el país con carreteras, bueno, cómo los vamos a poner a funcionar. Y ahí hemos hecho un esfuerzo enorme también para darle acceso a los muchachos, a las muchachas, a la tecnología, inclusive en los sitios más remotos. Hemos puesto lo que hemos llamado los kioscos Vive Digital, para que los campesinos mismos, ya hoy muchos campesinos van, se conectan, el precio del café, cómo estoy vendiendo, o el crédito del Banco Agrario, y están utilizando cada vez más la tecnología, y eso esperamos sea una especie de círculo virtuoso, una bola de nieve positiva, porque hemos creado las bases. Somos, por ejemplo, me decía el otro día el presidente de Facebook, que Colombia es uno de los países para ellos más exitosos. Los operadores celulares pueden dar fe de que aquí el crecimiento en el uso de los celulares ha sido poco menos que espectacular, pero necesitamos continuar en ese proceso porque, como les decía, la tecnología cambia tan rápido que es difícil mantenerse a ese ritmo. Y por supuesto hay algo nuevo en Colombia que nos está cambiando nuestra historia, que es la paz. Nosotros estos logros y lo que hemos avanzado lo hemos hecho en medio de un conflicto armado que ha sido como una especie, yo lo llamo de freno de mano. La economía ha crecido, la economía ha tenido una gran estabilidad, pero hemos tenido un freno de mano que ha sido nuestro conflicto armado. La mitad del país era un territorio prácticamente vedado para cualquier inversionista, la gente no iba porque allá estaba concentrado el conflicto armado con las FARC. Pues eso ya lo resolvimos. Hace unas semanas yo personalmente presencié a unos alemanes que vinieron con una tecnología a destruir, a inutilizar las últimas armas de las FARC, que era la guerrilla más vieja, más numerosa que ha tenido América Latina en toda su historia. Eso es un hecho histórico que cambia el futuro de Colombia. Ha habido, por supuesto, mucha controversia sobre si el proceso fue demasiado generoso, si la guerrilla va a tener demasiados privilegios. Eso siempre se presenta. Siempre hay una discusión cuando una sociedad toma la decisión de dónde trazar la raya entre justicia y paz. ¿Cuánto de justicia está dispuesta una sociedad a sacrificar para obtener la paz? Siempre habrá unos que dicen, sacrificaron demasiada justicia. Otros dicen, no, esto no fue suficiente. Ha sucedido en todos los países. Me sucedió algo el domingo pasado. Estaba yo en una reunión y lo llama Bono al teléfono. Y yo dije, Bono, el cantante, sí. Entonces pasé, y efectivamente, era Bono. Y me dijo, había dado un concierto espectacular el día anterior. Y me dijo, yo me voy para Irlanda nuevamente, ahora por la tarde, pero quería decirle, presidente Santos, que no le pare bolas a todos esos críticos, porque
a mí me sucedió y me dijo algo que me llegó al fondo del corazón. Me dijo, mire, en Irlanda nosotros sufrimos este tipo de violencia durante más años que ustedes. Ustedes lo sufrieron más de 50 años, pues nosotros 300 años. Yo heredé los odios de mis papás y de mis abuelos. Y cuando se estaban haciendo la paz, yo decía, no puede ser que le den la mano a este señor Gerry Adams, que era uno de los jefes de la contraparte. Y yo me retorcía del odio. Inclusive, ya cuando me volví un poco famoso en la parte musical, me volví amigo del presidente Clinton. Y el presidente Clinton en un momento dado me llamó y me preguntó, ¿usted qué opina si le doy una visa a Gerry Adams para que venga a hablar sobre paz aquí a Estados Unidos? Y yo le dije, por ningún motivo, presidente Clinton, ese es un sinvergüenza, ese es un asesino, no le dé la visa. Y me dice Bono, afortunadamente el presidente Clinton no me hizo caso. Le dio la visa, tuvimos la paz y hoy me arrepiento tanto del odio que traté de mostrarle al resto del mundo, al resto de mis amigos. Hoy estoy absolutamente convencido que lo que hizo Irlanda, lo que hicimos en Irlanda del Norte, era lo correcto. Estamos viviendo los beneficios de la paz. Sé que es difícil, siga para adelante. Me llegó al fondo del corazón porque viniendo de una persona como Bono, pues tiene una especial importancia. Pero esa paz, desde el punto de vista de la inversión, ¿qué va a representar? Va a representar unas oportunidades enormes, unas oportunidades para que la mitad de Colombia se ponga a producir. El potencial agropecuario en Colombia, de Colombia es uno de los 7 países, de acuerdo a la FAO, con verdadero potencial de aumentar la producción de alimentos en un país, en un mundo que está cada vez más preocupado por de dónde van a salir los alimentos en el futuro. Todas las inversiones de desarrollar áreas completamente completamente abandonadas por el Estado durante 50 años, por desarrollar, por conquistar. Estamos más o menos como estaba Estados Unidos con el oeste americano en el siglo XIX. Todo un área muy rica por desarrollar. Y eso tiene unas oportunidades enormes. Y por supuesto lo que trae la seguridad. Ya los índices de seguridad, esa Colombia que muchos de ustedes veían y que todavía viven viendo en Netflix con la serie de Narcos y eso, esa imagen de Colombia, una Colombia invivible, eso ya es historia pasada. Hemos bajado el índice de homicidios, es lo que todos los países usan como muestra de su seguridad, a un nivel que es el más bajo en 41 años y mucho más bajo que muchas ciudades ya normales del mundo. 25, tenemos el año pasado 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Este año vamos bajándolo aún más, esperamos bajar un 20% más y muy pronto estar por debajo del 20%, que es una ciudad como cualquier ciudad europea o cualquier ciudad americana, tiene ese tipo de índices. Entonces nos estamos normalizando en materia de seguridad y la paz, por supuesto, es un ingrediente fundamental para dar esa mayor seguridad. Hemos aumentado el pie de fuerza, vamos a necesitar más policías, porque ahora ya no necesitamos los soldados para la guerra, pero sí más policías para la seguridad ciudadana. Y hay un reto importante. El coletazo de las guerras siempre genera inseguridad de otro tipo, y ese es el gran reto que tenemos ahora, que eso poderlo controlar y tenga la seguridad de que lo vamos a controlar porque tenemos las mejores fuerzas armadas tal vez de nuestra historia. Hemos aprendido, hemos hecho muchos sacrificios en esta guerra, en esta lucha contra el narcotráfico. Somos hoy un referente, estamos exportando nuestros conocimientos en seguridad a Centroamérica, al África. En eso nosotros hemos aprendido y eso lo vamos a utilizar, por supuesto, para
combatir la inseguridad, que es uno de los factores para cualquier inversionista fundamental, seguridad física y seguridad jurídica. De manera que ahí también vamos a aumentar el potencial nuestro en el frente de la seguridad. Con el ELN, es el otro grupo mucho más pequeño que las FARC, hay en este momento un cese al fuego y estamos en negociaciones para ver si ese grupo también deja las armas y ahí tendríamos una paz total. Tenemos unos programas especiales de incentivos para atraer inversión en las zonas que fueron más afectadas por el conflicto, incentivos tributarios, empresas pequeñas que se radiquen en esas zonas tendrán durante un tiempo beneficios tributarios, las pequeñas cero impuesto de renta, por ejemplo. Hay incentivos para irse a invertir en esas zonas, repito, con un gran potencial. Y por último, quiero dejarles un mensaje. Colombia ha sido, no solamente en los últimos años, sino hace mucho tiempo, un país serio, un país respetuoso del Estado de Derecho, inclusive desde la época de nuestra independencia. Nosotros tenemos dos grandes héroes de la independencia. Bolívar, que nos dijo que la espada nos dará la independencia, y el otro gran héroe nuestro fue el general Santander, que dijo que las leyes nos darán la libertad. Santander no lo quieren mucho en el vecindario. Allá en Venezuela no quieren a Santander, nosotros sí lo queremos, porque a nosotros nos gusta respetar el Estado de Derecho, las leyes, la democracia. Y aquí hemos querido siempre mantener esa institucionalidad que es la base del progreso. Por eso hemos sido de los países con menos golpes de Estado, con menos dictaduras. En América Latina somos la democracia más antigua de América Latina, con todo tipo de efectos, como decía Churchill, las democracias tienen todo tipo de efectos, pero tenemos la seriedad y la responsabilidad de ir corrigiendo los problemas, y eso es lo que hemos venido haciendo hace mucho tiempo. Somos el único país que nunca ha renegociado su deuda externa, creemos en la palabra, en el compromiso, y repito, no es de mi gobierno, esto viene desde hace mucho tiempo. Hay una especie de acuerdo tácito de no politizar lo fundamental de la economía. El Banco de la República es un banco independiente que opera en forma responsable, nadie ha querido meterse a utilizarlo en forma indebida, y nuestras instituciones, con todos sus defectos, funcionan relativamente bien. Entonces hemos sido un país con mucha certidumbre, por eso les decía lo de la seguridad jurídica. Tenemos problemas también ahí, a veces las cortes se vuelven muy creativas y les da por legislar, y entonces eso genera cierta inseguridad jurídica. Ustedes conocen muy bien, porque no es un problema solamente de Colombia, sino del mundo entero, las nuevas expresiones de defensa del medio ambiente. Entonces vienen las ONGs de medio ambiente, como antes venían las de derechos humanos, a decir no permitan que vengan inversionistas en minería, en petróleo. Todo eso son lo que llamamos los gajes del oficio, pero tenemos claro el norte. Yo les diría además que cualquier sucesor que yo tenga, ahora hay varios, 30, creo que están por ahí, pero lo que les diría es que el que vaya a llegar, les aseguro que no va a haber un timonazo, un cambio muy abrupto en nuestras políticas. Hemos sido un país responsable en lo económico. Somos, y este gobierno sobre todo he querido decirlo, conservador en lo fiscal y muy liberal y muy progresista en lo social, que creo que es la combinación perfecta. Yo soy muy partidario de la tercera vía. El mercado, hasta donde sea posible, el Estado interviene
cuando sea necesario. Esa combinación creo que es lo que le ha dado a los países que no han aplicado el mayor beneficio. Y si ustedes hacen un poco de remembranza de la historia, los partidarios de esa política en su momento fueron los que tuvieron más éxito en sus indicadores económicos. Felipe González en España, en la época de gloria de España en ese momento. Fernando Enrique Cardoso en Brasil, Ricardo Lagos en Chile, el presidente Clinton en Estados Unidos, Tony Blair en Inglaterra. Ustedes cogen cuánto creció Inglaterra durante los 10 años de Tony Blair. Esa política pragmática funciona. Esa es la que estamos aplicando aquí en Colombia y que espero sigamos aplicando. De manera que hay muchas razones para invertir. Los mejores embajadores, los que mejores pueden validar lo que estamos diciendo, y no es que tengamos tampoco un paraíso, por supuesto que tenemos problemas. Aquí hay problemas de todo tipo, como en cualquier país, pero hay la voluntad de solucionarlos. Tenemos una actitud, y eso es muy importante, frente a la inversión extranjera muy positiva. Cada inversionista extranjero que viene a visitarme, yo le digo, mire, usted es mi socio, considérese socio de Colombia, porque si a usted le va bien, a Colombia le va bien. Entonces, trabajemos juntos para que a usted le vaya bien. Esa es la actitud que hemos querido proyectar. Me he reunido varias veces, pero la última reunión que la tuve el sábado pasado con el presidente mundial de Unilever, me dijo algo o me repitió algo que me había dicho antes, porque le decía, ¿y por qué está tan interesado en invertir en Colombia? Una de las razones es porque Colombia está creciendo más que la región, y está creciendo doblemente porque ustedes están sacando más gente de la pobreza más que la región, o sea, están creciendo el doble para mis clientes. Esa es una razón que me quedó a mí sonando y que creo que es también muy poderosa. Pero los mejores validadores, los que pueden confirmar todo esto, son los inversionistas que hoy están en Colombia, los que hoy operan en Colombia. Esos creo yo que son quienes mejor pueden decir cómo les está yendo, si están encontrando un país hostil a la inversión, si es un país que es amigable a la inversión, con todos los problemas, vuelvo y repito, no estamos diciendo que estamos en un paraíso, queremos llegar al paraíso, pero nos falta mucho camino, pero sí es un país que tiene claros sus prioridades, y eso es lo que creo que a todo inversionista le interesa, que sea un país que genere certidumbre, que sea serio. Y uno de los ingredientes que creo que va a ser otro factor de tranquilidad para cualquier inversionista es nuestro ingreso a la OECD. Llevamos 7 años haciendo el ejercicio, mejorando nuestras políticas. ¿Y qué es lo que nos representa a nosotros el ingreso a la OECD? Nos representa darles a ustedes, los inversionistas, la seguridad de que va a ser un país que no va a hacer locuras y que es un país que va a tener una especie de monitoreo permanente en la calidad de sus políticas públicas. Y eso creo que es un factor adicional de garantía. Y finalmente, pues también el mundo internacional nos está viendo con unos ojos muy positivos. Ustedes ven los titulares de los diferentes periódicos, los titulares de las agencias multilaterales, y terminaría simplemente citando un informe de ayer, de hace 2 días, del Fondo Monetario. El aumento del gasto en infraestructura, la reforma tributaria propicia la inversión y el estímulo que generó para la confianza, el acuerdo de paz, son todos factores que presuntamente elevarán el crecimiento aproximadamente 3.5 a mediano plazo, y yo les aseguro que va a ser más de 5% en un plazo más largo. Somos el país además más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado, y queremos convertirnos en la despensa de un mundo que cada vez está necesitando más alimentos. De manera que ahí está un país para invertir. Muchas gracias.